Hoy más que nunca, una de las herramientas indispensables, imprescindibles en el crecimiento económico, en el desarrollo, en el progreso, es indiscutiblemente la planeación y la planificación. Y más en el caso de Oaxaca, que ha intentado a lo largo de la historia hacer realidad el gran anhelo del milagro oaxaqueño. Con este motivo hemos invitado a un innegable valor oaxaqueño, el licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, egresado de una prestigiosa universidad global, también de instituciones prestigiadas a nivel nacional, pero sobre todo con una gran experiencia práctica, no solo teórica, con una gran trayectoria político-administrativa. Licenciado, bienvenido, buenas tardes. Este es un programa más de Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión. Me acompaña, como siempre, Alexandra Martínez de Aguilar. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Les agradecemos que estén con nosotros en este nuevo año. Y como lo comentó bien Alfredo, tenemos el gusto de tener al licenciado Celestino. Licenciado, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Cuéntenos acerca de los proyectos en los que está trabajando para el Estado de Oaxaca para detonar la economía y con ello beneficiar a miles de familias oaxaqueñas. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad que me han brindado para compartir unos minutos y también para desearle a todos sus televidentes un exitoso 2020. Oaxaca, nuestra entidad federativa, realmente es una entidad muy estudiada, muy diagnosticada, con muchas propuestas y se está trabajando para poder llevar a cabo la instrumentación en este gobierno y en los últimos 18, 24 años en que la planeación en el país se ha venido utilizando. También es cierto que en este camino, en estos esfuerzos que ha hecho la nación con distintos regímenes, ha habido una serie de cambios que han dejado un poco al margen los instrumentos de concertación entre los distintos actores. Llámense los órdenes de gobierno, llámense también los actores políticos, los actores económicos. Y bueno, en ese contexto que cada vez hace un poco más compleja la planeación, se ha venido hablando durante muchísimos años de una serie de propuestas, de planteamientos, de estrategias, de líneas de acción que muchas de ellas no han podido concretarse. El desarrollo debe partir primero de un consenso con la población. No puede haber desarrollo si las acciones que se van a emprender no están consensuadas. Y con una participación de los distintos actores involucrados que permita realmente hacer posible que se hagan las cosas. En ese sentido, la planeación democrática es muy importante, así como también la constitución de gobiernos que hagan que funcione a través de las instituciones, cambiando muchas veces las instituciones, mejorando las instituciones, porque ellos son los instrumentos a través de los cuales se aterrizan las políticas públicas. En ese sentido, Oaxaca, colaborando con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa en este sexenio, se ha venido haciendo una serie de planteamientos muy importantes que tienen que ver con el aspecto social, y por un lado, y el aspecto de infraestructura para impulsar el crecimiento. Esta combinación y esta mezcla de recursos, que unos orientados al desarrollo social y otros orientados a la creación de infraestructura, es un punto fundamental. Es un punto fundamental para poder impulsar el crecimiento económico con justicia social. Es una tarea que lleva una planeación de corto, mediano y largo plazo, porque las acciones tienen que estar concatenadas, quiere decir, debe haber un orden, deben estar sistematizadas y sobre todo
sobre todo, deben ser evaluadas. Política pública que no es evaluada, que no son medibles los actos que se llevan a cabo, pues no tiene mucho sentido porque nos perdemos en la gran inmensidad. Así, por ejemplo, tenemos proyectos en Oaxaca que vienen en coordinación con los 3 órdenes de gobierno, con las consultas correspondientes, como ha sido la generación de energía eléctrica, por ejemplo, en la zona del Istmo de Tehuantepec, con la energía eólica, los aspectos de las supercarreteras, que son proyectos de mediano plazo, que tienen cierto grado de dificultad en algunos momentos, todos superables, y que en su momento la supercarretera al Istmo, la supercarretera a la costa, que tienen avances muy importantes, y que en la actualidad el gobernador Murat, en coordinación con el gobierno federal, se le viene dando un seguimiento muy puntual. Otras acciones, por ejemplo, tienen que ver con los aspectos de la reconstrucción que ha quedado un poco rezagada, y que en este periodo se tienen alrededor de, por ejemplo, en el área de escuelas, 1.428 escuelas que deben estar concluidas en el mes de abril, a más tardar del 2020, en un proceso de reconstrucción con una inversión de más de 2.536 millones de pesos, lo cual también va a permitir crear condiciones. Los caminos rurales que se están también ampliando, algunos mejorando. Tenemos la continuación de carreteras como la que comunica la carretera Cristóbal Colón a la altura de Yautepec con Miahuatlán de Porfirio Díaz, que es un área transversal muy importante. La conservación y reconstrucción en algunos tramos de las carreteras, por ejemplo, que comunican de Juquila a Río Grande. Tenemos también el proyecto transísmico, que está en un proceso de consulta, como debe ser para asegurar el éxito en esta instrumentación. Oaxaca, para que se note el desarrollo, debe sostener una tasa de crecimiento de alrededor del 4.5% del Producto Interno Bruto estatal. El último dato que se ha dado en el trimestre tiene un crecimiento por arriba del promedio. Quiere decir que este crecimiento refleja que pues hay un resultado importante, pero que tiene que ser sostenido. También el contexto nacional, el contexto internacional, tiene una serie de variantes que nos llevan en un contexto de incertidumbre muy fuerte, que no facilita las cosas, pero también eso no quiere decir que no sea posible el desarrollo. La política económica en el país debe estar orientada también, reorientada un poco hacia los mercados internos, y para que la economía crezca, pues hay que fortalecer los mercados internos. ¿Y cómo se hace? Pues a través del ingreso. La política social es muy importante, a través de los subsidios en materia de salud, en materia de educación. Sin embargo, el elemento más importante para crear mejores condiciones de vida es el mejorar el ingreso real de las familias. Ese es el punto fundamental, porque eso es lo que le da sostenimiento, sostenibilidad a la economía, a través de la demanda. Si hay ingreso, hay consumo. Si hay consumo, pues hay un efecto multiplicador, hay un poder de compra, y hay demanda en las distintas partes, en distintas empresas, en los distintos sectores. Esto, por ejemplo, en algunos casos en política social, con la importancia de que las acciones que se lleven a cabo, la gente va a gastar en sus localidades. Eso de alguna forma sostiene la actividad, contribuye a sostener la actividad en local, porque compran en la tienda. Genera derrama económica. Exactamente. Empieza a darse esa sostenibilidad, pero no puede ser indefinidamente, porque no hay una economía que
busque un crecimiento, que busque fortalecer sus finanzas públicas si no tiene un crecimiento. Eso es una utopía, ¿no? Pensar que se puede lograr. En ese sentido, por eso es importante lo que yo mencionaba, de cómo vas a mezclar o cuál va a ser la proporción de los recursos orientados hacia cuestiones de carácter social y cuáles hacia los de infraestructura, que la infraestructura per se tampoco te garantiza el crecimiento económico. Sí es una condición necesaria, pero no es suficiente. Entonces, esto también tiene que ir acompañado de otro tipo de elementos, como son los aspectos del desarrollo tecnológico, de la formación de capital humano, y por eso muchas veces hablamos de la pertinencia de la educación. Ese es un factor importante, pero también es importante que lo que el país gasta, que la sociedad contribuye a través de sus impuestos, pues que los egresados tengan en dónde trabajar para lo que se prepararon, para lo que se formaron, porque es en donde aportan. Hay mucho talento en Oaxaca, y está muy identificado, por ejemplo, en la región de la Mixteca, es sobresaliente la capacidad de diserción para el desarrollo de las actividades en materia de matemáticas. Realmente las ciencias exactas. Las ciencias exactas. Han venido empresas desarrolladoras de software que han dicho, oiga, necesitamos poner un centro de desarrollo de software. Y les preguntamos en dónde, y dicen en la Mixteca. Y ellos han estudiado en donde hay talento. Claro, por supuesto. No van a ver qué encuentran, van a donde hay. Y bueno, ahí tenemos ejemplos muy claros de ese talento, ¿no? Hay talentos en la región de la costa, hay talentos también artísticos en la música, en las bellas artes, en el Istmo de Tehuantepec, en la Sierra Norte, el desarrollo, el cuidado, por ejemplo, del medio ambiente, en los aspectos del crecimiento con sostenibilidad y sustentabilidad en regiones como la Sierra Norte, en los valles centrales, las vocaciones que tenemos. Bueno, Oaxaca tiene una diversidad cultural muy, muy grande y esa es su riqueza de Oaxaca. Eso es lo que tiene Oaxaca, claro. esa diversidad cultural. En la medida en que podamos nosotros conservar, y conservar no quiere decir que se mantenga intacta, que se mantenga inmóvil, sino que los principios que le dan la razón de ser persistan. Ese es el valor de Oaxaca, esa gran diversidad que esta es reconocida ya a nivel global. Por eso cuando se habla de Oaxaca, se habla de muchas cosas, su historia, su cultura, sus tradiciones, su arte culinario, su desarrollo cultural, artístico, diverso. Esa es la gran riqueza de Oaxaca, esa es su gente de Oaxaca. Licenciado, a partir de esta realidad, frecuentemente escuchamos críticas, algunas muy severas, en el sentido que para dar el gran salto histórico lo que falta es mano firme, no mano dura, para respetar las propias autoridades en sus diversos órdenes, el Estado de Derecho y las leyes que de este emanan, y obligar a que se respeten. O bien incluso falta voluntad política, y en algunos casos se llega al extremo de exigir que se fajen bien los pantalones las autoridades para respetar y hacer respetar la ley. ¿Qué opina al respecto? Bueno, miren, se dan muchos tipos de expresiones que sí afectan derechos de terceros. Lo importante es ir al origen, a las causas, y atacar el problema desde su origen. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que debe tenerse una visión de corto plazo, que es la contención, la persuasión, la disuasión, y agotar ese esquema.
porque muchas veces hay razón de que se den manifestaciones. Lo que no es justificable es que afecten derechos de terceros y que impidan en algún momento el desarrollo, pero hay que ir al fondo de las cosas, hay que atacarlas en su origen. Si hay algún tipo de expresión porque no hay apertura o no hay respuesta, y decir que no hay respuesta no quiere decir que se atienda tal y como se hacen los planteamientos de los requerimientos, porque a veces es imposible por la limitación de los recursos económicos, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? Y lo que sí tiene que evitarse es el chantaje. Y hay que distinguir lo que son realmente demandas justificadas, auténticas, que atiendan una razón de ser, y otras que realmente son instrumentos de chantaje. Y de presión. Ahora, también hay que entender que en la lucha política pues se dan este tipo de expresiones, ¿no? En la guerra y en el amor todo es válido. Pues sí, nada más que lo único que no se vale es que se esté afectando de manera alguna los derechos de terceros. Ahora, ¿qué tanto la mano firme? La mano firme y la mano dura, pues las fronteras a veces, la frontera es muy difícil a veces de distinguir, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues hay que levantar, hay que hacer esto, lo otro, ¿no? Y hemos visto casos a lo largo de los años aquí en Oaxaca, en los cuales pues hay razón por la cual hay un tipo de acción, se atiende y se resuelve. Ahora, ¿qué tan reiterativo es cuando ya se vuelve un método, una forma de lograr lo que uno quiere? Yo creo que ahí sí hay un riesgo, porque es inacabable, claro. Se vuelve interminable. Así es. Entonces, pero hay que ir al origen, hay que ir a las causas, hay que atacar las causas y distinguir entre lo que es auténtico y lo que es de mala fe. Pues en el marco de una lucha política, claro, que no persigue lo que se dice que se persigue, ¿no? Claro. Entonces, una vez que lo distingas y puedas atenderlo, lo vas a lograr. Licenciado, al momento de hacer la planeación, sí, y más en un estado como el nuestro, que es complicado por factores políticos, económicos, orográficos, ¿qué es lo más complicado? Bueno, lo más complicado tiene que ver con encontrar el esquema con el conocimiento de la población que estás atendiendo. Ese es el principal punto. Tú tienes que tener un conocimiento del contexto en donde tú vas a actuar. ¿Qué quiere decir esto? Debes tener conocimiento sobre su historia. Debes tener conocimiento sobre sus esquemas de actuación, cómo trabajan. Y eso es fundamental, porque si no, puedes incurrir en lo que yo le llamaría de alguna manera atropellos. Y los atropellos son los que causan conflicto. Y a veces tienes que decantar, porque también en Oaxaca, en algunos casos, la misma cultura te lleva a cuestiones que no estamos muy acostumbrados, y si no las identificas, pues puedes generar cierto tipo de conflicto. Por ejemplo, cuando estás atendiendo algún conflicto y te dicen, después de una primera reunión, pues nos reunimos dentro de 8 días. El próximo sábado. Muy bien, el próximo sábado. ¿A qué horas? En la mañana. Uno dice, en la mañana, pues sí, pero ¿a qué horas en la mañana? En la mañana. Y dices, oye, espérate tantito. Y te metes en una discusión de que no tiene mucho sentido. Te dicen en la mañana, pues en la mañana, ¿no? Pues tú llegas ahí en la mañana, ¿no? Pero, a primera hora. Sí, pues y ahí estás. Entonces, es un proceso que debe uno entender, ¿no? La idiosincrasia, sí, la cultura. Claro, eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, en los proyectos, ahora más con
Las consultas previas, libres, informadas, pues, los protocolos tienes que desarrollarlos en función del lugar donde vas a llevarlos a cabo, bajo ciertos lineamientos de carácter general, por supuesto. Pero tienes que conocer muy bien el contexto, o debes tener una idea muy aproximada. Si no es así, el riesgo de que no puedas aterrizar lo que se pretende es muy alto ese riesgo. La otra parte también fundamental tiene que ver con el involucramiento de las partes. Tienen que estar involucrados, no puedes tener al margen a población. Y, por ejemplo, si estamos hablando de supercarreteras, pues tiene que haber obras también que beneficien a los municipios por donde van a pasar las supercarreteras, ¿no? Porque tú no puedes tener, o no debes tener, grandes obras de infraestructura, dejando al margen a la población que es su territorio natural. Entonces, tienes que involucrarlos, tienes que hacerlos partícipes, y así se está haciendo. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en la supercarretera a la costa, en obras de apoyo a los distintos municipios, en 16 años, porque ya lleva mucho tiempo ese proyecto, la verdad, pues se han invertido más de 890 millones de pesos, fuera de lo que es la inversión en la propia supercarretera. Mucha gente decía, oiga, no, pues sí es importante y es necesario. El desarrollo, ¿para qué desarrollo? Hablar de desarrollo es hablar de un crecimiento económico compartido, compartido. Así es. ¿No? Si no, no es desarrollo. Pues dice, oiga, ¿qué es más importante? ¿El crecimiento o el desarrollo? No, el desarrollo es más importante. General. Sí, pero no puede haber desarrollo si no hay crecimiento. Claro. Eso es una gran verdad. Licenciado, eso implica un tema toral. No hay mercancía más miedosa en el mundo que el dinero. Si no hay condiciones propicias de gobernabilidad, de seguridad para recuperar la inversión, de mano de obra calificada, no vienen las inversiones, por un lado. Por otro lado, crear esas condiciones propicias requiere un profundo trabajo de inteligencia que permita adelantarse a los acontecimientos, a los conflictos, inhibirlos o desactivarlos in situ. Usted es experto, como pocos políticos y servidores públicos oaxaqueños, porque ha tenido la oportunidad de trabajar para la Secretaría de Gobernación. Es evidente que falta trabajo de inteligencia, es evidente que falta trabajo de operación política por un gran problema, la improvisación. ¿Qué opina? Bueno, sí, mire, yo diría que el trabajo que le denomina Alfredo de inteligencia, pues, es una parte fundamental, pero el trabajo de inteligencia está orientado para proteger, para darle seguridad al desarrollo de un proceso institucional, de un esquema de desarrollo económico, de participación social, pero hay algo más importante, que por supuesto el trabajo de inteligencia es fundamental en esa etapa, en ese momento, claro. Pero la parte toral está en el gran esquema del planteamiento de la visión del desarrollo. Un proyecto definido. Un proyecto claramente definido. Esa es la parte toral, ¿no? Y bueno, con base en ese proyecto toral, desarrollas trabajo de inteligencia. Pero para que tú hagas ese planteamiento de carácter toral, la importancia está en el conocimiento del contexto. Por supuesto, sí. De la realidad. Claro, de esa realidad, ¿no? Esa es la parte, el trabajo de... Y sí, crear las condiciones para que venga, se dé la inversión y exista personal capacitado. Por eso hablaba de la pertinencia de la educación. En Oaxaca tenemos mucho capital humano formado. Tenemos realmente instituciones de educación superior impresionante.
Nuestro problema no es de formación de capital humano, no es de formación de capital humano. Tenemos capital humano. Sí, de excelencia, además. Sí, lo tenemos. ¿Pero está fuera o no es aprovechado o qué pasa? Por eso yo mencionaba que todo el esfuerzo en la formación del capital humano debe irse creando condiciones para que se absorba ese capital. Que tengan oportunidad de trabajar, aplicar sus conocimientos. Porque eso también que va a permitir en una economía que crezca, va a permitir que se mejore el ingreso de las familias. Claro. Y eso es lo que le va a dar realmente la sostenibilidad al desarrollo. El factor más importante es trabajar para que se mejore los niveles de ingreso de las familias. Ese es el punto que no debemos perder de vista. Pero eso requiere esas condiciones previas de inversión para la creación de empresas, la generación de empleo y sobre todo los empresarios, los inversionistas requieren utilidades legítimas, válidas, lícitas. De lo contrario, si no es atractivo, no viene. Claro, por supuesto. Los distintos actores tienen distintos intereses, ¿no? Y tiene que verse con esa perspectiva también. Por eso el trabajo de un gobernante, de un mandatario, ¿qué es eso? Un mandatario, tienes que captar qué es lo que la gente te está pidiendo, te está ordenando, pero cómo le vas a dar congruencia, cómo le vas a dar consistencia y cómo lo vas a hacer posible. Ese es el trabajo de un hombre de Estado. Así es. Y respecto al tema que comenta de impulsar a los jóvenes que ya tienen esos conocimientos para aplicarlos en la vida laboral, ¿qué acciones se están implementando para lograr ello? Bueno, mire, hay acciones, por ejemplo, en la región del Istmo de Tehuantepec, cuestión eólica, la orientación de la educación, la formación de capital humano hacia esa parte. Y se han hecho adecuaciones ya a los planes de estudio, a los talleres. ¿Para qué? Para que se desarrolle tecnología también en una economía que va tendiendo al aprovechamiento de los recursos renovables, o sea, y eso ha permitido un mejor desarrollo. Tenemos que aprovechar también, por ejemplo, en la región de la costa, todo el aspecto del mar. Realmente tenemos litoral más de 537 kilómetros y no lo hemos sabido aprovechar. Ahorita, si hacen un recorrido y analizan la capacidad instalada que existe en la formación de capital humano en la Universidad del Mar, por ejemplo, en Puerto Ángel, lo que existe en sus extensiones, lo que hay en Huatuco para también el turismo, es una gran formación de capital humano. ¿Qué hay que hacer? Sí, hay que crear las condiciones para que el capital privado llegue. Así es. Pensar que se puede llevar a cabo el crecimiento y el desarrollo sin la participación del sector privado es otra utopía. Los gobiernos ningún gobierno es suficiente para poder llevar a cabo la actividad. Ni cuenta con el presupuesto suficiente y necesario. No, tampoco lo cuenta, y además, menos en una economía globalizada, ¿no? Así es. Licenciado Celestino Manuel Alonso Álvarez, ha sido un placer platicar con usted y sobre todo de estas cuestiones técnicas que no son fácilmente entendibles para quienes somos profanos en materia económica, de planeación, del desarrollo, etcétera. Muchas gracias por su entrevista que nos ha permitido realizar y además que sea el inicio de este año nuevo en el que esperamos al gobierno de Oaxaca le vaya bien para que nos vaya bien a todos los oaxaqueños. Pues muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir unos minutos y a sus televidentes por la paciencia. Muchas gracias y que tengan un muy exitoso 2020.
Gracias, licenciado, por acompañarnos. Faltó mucho más por platicar. Este es un tema muy interesante que requiere de varias horas para ser muy específicos y, como lo mencionaba Alfredo, ¿no? Para que la gente, como nosotros que no estamos involucrados en estos temas económicos tan importantes, pues entendamos, ¿no? Acerca de todo lo que se está haciendo y de la manera en la que se tiene que realizar para que sea planes exitosos para nuestro estado. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, les deseamos una excelente tarde y sobre todo un gran año a ustedes y a su familia. Licenciado, ¿quiere comentar algunas palabras a nuestros televidentes antes de irnos? No, pues yo estoy en la mejor disposición, con las puertas abiertas, para que hablemos con toda claridad y compartir estos minutos para mí es muy grato. Claro que lo haremos. Muchas gracias por su atención, sobre todo a ustedes, queridos televidentes, y a nuestro director general, Raúl Castellanos Hernández, por esta gran oportunidad de tener este contacto. Esperamos que interactúen a través de las redes sociales. Recuerden que la participación de la población, de la ciudadanía, es indispensable. Buenas tardes.